Buenas tardes, chicos. Alguien que me avise si es que está funcionando el audio, si se escucha bien. Se escucha, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla para conversar sobre leucemias crónicas, las dos principales, las que tienen que conocer, los datos más importantes para que lo tengan en cuenta siempre en su práctica médica, que es la leucemia linfoide crónica y la leucemia mieloide crónica. Sí, levantaron la mano. Ah, levantaron la mano, me pareció. Ah, no, disculpen. Muy bien, voy a compartir entonces mi presentación. Si hubiera algún problema con la conexión, me avisan por favor y, y lo solucionamos en el momento. Si tuvieran una duda también, levanten la mano, me escriben. Quizá hacemos una pequeña pausa, pero voy a tratar de que no esté tan cargado. Voy a tratar de que es un tema interesante en verdad. Porque no toda leucemia es sinónimo de tratamiento o mal pronóstico, ¿no? Y acá tenemos dos grandes ejemplos. Así que comparto mi presentación. Voy a apagar el video solamente por temas de conexión, ya que estoy, bueno, en el trabajo a veces no, la conexión no es tan fuerte, así que mejor si priorizo la presentación. Muy bien. Bien, ¿se ve la pantalla completa? Sí, doctor, se logra ver pantalla completa. Gracias. Muy bien, entonces empezamos con leucemia linfoide crónica. Acuérdense que cuando han visto ese cuadrito donde están todas las estirpes, por acá creo que bonito. Ahí, eso está en el MC. Pero cuando han visto ese cuadrito donde se va desarrollando todas las estirpes de la sangre, todos nacen de una célula, ¿no? Pluripotencial, que tiene dos grandes grupos, que son las células de linaje linfoide y otro grupo que son las células de linaje mieloide. En las células de linaje mieloide vamos a encontrar un montón de cosas. Van a salir finalmente los glóbulos rojos, plaquetas y varios leucocitos, sobre todo los granulocitos. Pero en la parte de la serie linfoide van a salir los linfocitos y las variaciones que hay a partir de estos. Entonces, si es que tenemos una leucemia linfoide, quiere decir que estamos hablando de un cáncer, ya sea agudo, crónico. Agudo es agresivo, crónico es más indolente, dependiendo también. Y lo mismo para mieloide, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una leucemia linfoide crónica, cada vez que escuchen la palabra crónica, probablemente estemos hablando casi con seguridad de células que ya están maduras, que no son tan agresivas como las células inmaduras. Entonces, cada vez que escuchen leucemia aguda, piensen en células inmaduras, es decir, los blastos. ¿Ya? Siempre que vean blastos, piensen en leucemia aguda, más agresividad, una progresión pues más brusca, con más complicaciones. Y cada vez que escuchen leucemia crónica, piensen en un curso más indolente, que no necesariamente el paciente va a estar en mal estado y que se llama justamente crónica porque muchas veces se diagnostica ya con mucho tiempo de enfermedad. Entonces, de ahí adquirió este nombre, ¿no? Pero histológicamente son células maduras. Entonces, si tenemos leucemia linfática crónica o leucemia linfoide crónica, que es lo mismo, estamos hablando que hay linfocitos maduros. Y como son maduros, usualmente la mayoría se van a ir a la sangre periférica, que es su sitio, ¿no? Ya maduraron. En cambio, los blastos no van a la sangre periférica de manera intuitiva, digamos, van hacia la médula, ¿no? Porque ese es su sitio. Entonces, al infiltrar mucho la médula, por eso las leucemias agudas dan tanto problema, ¿no? Las crónicas a veces no tanto. Entonces, primero que tenemos que tener en cuenta que la leucemia crónica, la linfocítica, es la más frecuente en adultos, pero de países occidentales, ¿ya? ¿Y qué cosa estamos hablando? Que se están clonando, se están proliferando sin control linfocitos maduros. Es que específicamente se refieren a linfocitos B, en realidad ahí se da la leucemia linfoide crónica, ¿no? Entonces acá la palabra clave que tienen que aprenderse son linfocitos B maduros, no blastos, ¿ya? Clave C, ¿ya? Linfocitos B maduros, no blastos. Los blastos son sinónimo de leucemia aguda, ¿ya? Y bueno, son clonales, como les he comentado, ¿no? O monoclonales, también le puede llamar, porque es una sola célula la que se está clonando. Y lo peculiar de esta enfermedad es que su comportamiento es variable, desde la presentación
más indolente, la que nunca se van a tratar en su vida, así tengan los linfocitos súper altos, los vas a ver por consultorio y le vas a decir, muy bien, lo veo en 3 meses. Y otros que sí, un grupo quizá más pequeño, van a hacer un curso más agresivo desde el diagnóstico. Entonces, se considera que es una enfermedad pues, de una presentación heterogénea, como bien dice acá. Vamos a seguir bajando. Esto es más de lo que he comentado. Este, 68 ya, lo otro que tienen que entender, es una leucemia que usualmente se da en adultos mayores. Como acá dice, ¿no? 68% de los pacientes ya tienen 65 años o más y 89% de los pacientes ya tienen una enfermedad concomitante, una hipertensión, una diabetes, una hiperplasia de próstata, un hipotiroidismo, otra enfermedad ya de fondo, ¿no? Así que en algunas personas quizá más nos vamos a estar preocupando por su diabetes que por su leucemia linfoide crónica, dependiendo qué tipo de presentación tenga, ¿ya? Entonces acá habla de la mediana de edad de 71 años, 40% tienen más de 75 años al diagnóstico, o sea, en conclusión, es una enfermedad predominantemente en adultos mayores. Entonces, leucemia linfoide crónica en pacientes pediátricos sería una rareza, sería un reporte de caso, porque no es lo habitual, ¿ya? Muy bien, muy bien. La definición, por morfología. Cuando vean un frotis es cuando extendemos las células, ¿no? En una laminita, en un portaobjetos, y luego la teñimos y la podemos ver en el microscopio, ¿no? Entonces, cuando veamos un frotis, hay que pensar en que tenemos que encontrar cosas. Linfocitos pequeños, maduros, con un núcleo compacto, ¿no? Sin nucleolos, como normalmente vemos en un libro como es un linfocito. Pero también al haber tantos, 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 estos se rompen algunos. Y esta ruptura, acá está mejor explicado. Acá tenemos linfocitos maduros, como ven. No sé si se logra ver el cursor. ¿Se logra ver el cursor? ¿Alguien me puede ayudar a decirme si se ve el cursor para no estar Sí, moviendo el doctor, cursor? sí, sí. Ya, listo. Vamos a agarrar un lapicerito. Gracias por contestarme, más bien. Ese es un linfocito. Normalmente el linfocito tiene un tamaño similar al eritrocito. Acá se ve un poquitito más grande, pero más o menos por ahí es la referencia. Pero es maduro, como ven acá. Casi no se ve el citoplasma, si se han dado cuenta. Acá hay dos, ¿no? Uy, bueno, ya, pero acá vemos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no se ve casi el citoplasma, mínimo. Acá se ve, si haríamos un zoom, quizá por acá se podría ver el citoplasma, ¿no? En cambio, un blasto es más, usualmente es más grande. Estoy exagerando un poquito, pero a veces puede ser así. También tiene un núcleo prominente muchas veces. Y tiene bastantes nucleolos, ¿no? Uy, acá no sé qué está saliendo, pero más o menos para que me entiendan, se ve bastantes nucleolos, pero es más aberrante. Es decir, tú lo comparas con el glóbulo rojo y vas a ver una diferencia abismal, ¿no? Vas a ver un monstruo al costado de un eritrocito. En cambio, estos linfocitos tienen ese aspecto normal. Bueno, acá no me salió bien, pero que quise intentar poner cromatina laxa, ¿no? Pero bueno, la cosa es eso, que me entiendan, que van a haber linfocitos maduros bastantes en la leucemia linfoide crónica y van a haber otros que van a aparecer como reventados, como si fuera como cuando una serpiente cambia de piel y deja su piel así transparente a un costado. Igual, algunas células van a verse como si fuera solo una telita, como medio sombreado, nomás si se llaman sombras de Grampech. Acá están, mejor para que me entiendan. Esto es una característica que pasa en la LLC. Todos los que tienen este asterisco, ahí también me ayudó acá la imagen. ¿Ya? Todos esos son linfocitos que se han roto, ya no son células espiculadas ni células dendríticas, no. Son linfocitos que se han roto porque se están produciendo demasiados. Acá parece, estos de acá no son nucleolos, ya solo es cromatina que se está poniendo más densa, ya, pero no, los nucleolos se ven distintos. Todos son linfocitos maduros, como les digo, un poco más grandes podrían verse que el eritrocito, pero casi por ahí van. Entonces, a ver, regresamos qué dice por acá, ya vimos esto. Entonces, por definición, tenemos que encontrar una expansión de linfocitos B y la clonalidad la vamos a estudiar con un examen que se llama citometría de flujo. Ya les voy a comentar en un ratito. Linfocitosis tiene que haber, sí, pues porque esta es la célula que se va a estar clonando. Puros linfocitos, o sea, vamos a ver una leucocitosis, pero a expensas de los linfocitos, que usualmente van a ser pequeños porque son maduros, ¿no? Y tiene que haber más de 5.000 linfocitos como mínimo para estar hablando de una sospecha de leucemia linfoide crónica, que finalmente lo voy a confirmar con una citometría, que es un examen que me ayuda a ver qué tan idénticos son esos linfocitos, si son monoclonales, ¿no?
Y si quiero estudiar la médula, que no es mandatorio, no es obligatorio estudiar la médula, pero si quiero tener más claro quizá mi diagnóstico o hacer el diferencial con otras patologías, pues podría encontrar más de 30% de linfocitos clonales en médula ósea. ¿Ya? Entonces, un tip de acá, la clonalidad de los linfocitos B lo vamos a ver con la citometría de flujo, que nos va a permitir ver el inmunofenotipo de las células. Es decir, las células en su membrana tienen antígenos, ¿no? Y varían, ¿no? Un linfocito está preparado para algún tipo de infección, de acuerdo a la memoria que tengamos, ¿no? Y tiene distintos antígenos. Sabemos que, por ejemplo, acá pueden distinguir cuál es un linfocito T y uno B, ¿no? Acá no dice ni T ni B, son iguales. Y puede ser así, puede ser uno que sea T y uno B. Entonces está bien difícil por morfología solo saber qué tipo de linfocito es y sobre todo si es clonado, o sea, si este es idéntico al otro. Al ojo podríamos decir, pero es una sospecha. Para saber si son exactamente idénticos, tengo que pedirle su DNI, digamos así, que es su inmunofenotipo, como para que me entiendan. Y en el inmunofenotipo van a decir todos los antígenos que presenta esta célula. Y si presentan estos, los mismos antígenos idénticos a esto, es como que ya, encontré dos células que tienen un DNA igualito. O sea, eso no está bien, esto está alterado, ¿no? Y si encuentro todos los linfocitos que están con el mismo inmunofenotipo, como si tuvieran el mismo DNI, ya, pues esto es un cáncer. Pero como están en células maduras, seguro que es un cáncer crónico, ¿no? Muy bien. Entonces, la presentación clínica. Es clásico que el paciente pueda llegar asintomático. Es decir, le hicieron un control en el trabajo, anual, ¿no? O semestral, y le encontraron los leucocitos súper altos, lo asustó el médico, quizá, que está bien, mejor porque que le asuste a que se le escape, ¿no? Que le dijo, oye, quizás esto parece una malignidad de la sangre. Quizá más discreto dijo, solo que te vea un hematólogo para ver qué tienes. Pero a veces vienen asustados porque dicen, no, esto es una leucemia, ve a buscar un hematólogo, ¿no? Y llegan asintomáticos, ¿no? Me dicen, no, yo he estado trabajando bien todo este año y me encontraron el hemograma alterado. O algunos de que ya tenían un hemograma alterado hace mucho tiempo, pero por ahí nadie se daba cuenta. Y por ahí alguien vio y le dijo, sería bueno que te vea hematología porque esta alteración está persistente con los meses, incluso con los años. Y ahí tenemos que estudiar. Si ha estado sintomático mucho tiempo, quizás estamos hablando de algo crónico. Entonces, ¿qué más podríamos explicar, ¿no? Paciente asintomático, le hicieron un hemograma y ¡boom! Linfocitosis, ya, una sospecha, ¿no? Un paciente asintomático con linfocitosis es una sospecha de LLC, ¿no? Si hay síntomas, los síntomas usualmente son adenopatías, ganglios, ¿no? Como un linfoma, que es justo con lo que nos confundimos. Adenopatías, esplenomegalia también. El vaso, cada vez que haya muchas células en la sangre, el vaso pues es un órgano que recicla, ¿no? Destruye células que están anormales, están viejas, ¿no? Senescentes. Entonces el vaso siempre responde, crece mucho, ¿no? Para tratar de regular esta celularidad aumentada que hay en sangre, ¿no? Pero no puede, ¿no? Se siguen clonando y el vaso empieza a crecer. Entonces puede haber esplenomegalia y en un menor porcentaje los síntomas B. Los síntomas B, acuérdense ya como tip también, ya me pregunta, examen, por ejemplo, los síntomas B son muy característicos de los linfomas. ¿Cuáles son los síntomas B? Fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, pero una leucemia linfoide crónica en un porcentaje menor, como les dije, pocos de estos pacientes van a estar en mal estado, van a estar muy sintomáticos, ¿no? Ya esos poquitos que están sintomáticos y se sienten mal son este porcentaje, ¿no? Que ya están con síntomas B, con algunas citopenias, pero como acá dice arribita, en muchos casos, la mitad van a venir así, como si no tuvieran nada, ¿no? Muy bien. Acá tenemos una evolución que dice ley de un tercio, como para de manera práctica aprendernos un poquito más, entender más cómo es, ¿no? Un tercio nunca en su vida van a necesitar tratamiento. Se le va a diagnosticar leucemia linfoide crónica y va a fallecer con leucemia linfoide crónica, probablemente por alguna otra afectación, con la edad o otra enfermedad. Un tercio va a tener un curso indolente al comienzo, pero luego va a progresar. Van a presentar quizá adenopatías, quizás plenomegalia, quizá anemia, trombocitopenia, y sí voy a tener que darle tratamiento, ¿no? Empezó suave, pero terminó ya necesitando tratamiento. Y un tercio sí, desde un comienzo van a venir con los ganglios, con el vaso grande, en mal estado, como cuando un paciente tiene una neoplasia que se le ve pues a veces consuntivo, ¿no? Ya bajando de peso, unas fiebres en las noches que resulta que no es infeccioso, sino es una fiebre de origen tumoral, ¿no? Entonces, en conclusión,
leucemia linfoide crónica no es sinónimo de correr y darle quimioterapia, ¿no? Sino estratificarlo bien a ver si requiere tratamiento o no, ¿no? Y tener esa seguridad de que conoces el tema para decirle y que el paciente se convenza que quizás es de los que no necesita tratamiento, ¿no? Explicarle bien, ¿no? Para que esté tranquilo, ¿no? Imagínate la ansiedad que tiene que a alguien le digan, tienes un cáncer, pero no tienes que tratarlo y lo vamos a vigilar, es bastante angustiante, ¿no? Para algunos. Entonces ahí es donde también el médico tiene que tener mucho tino, también un poco de facilidad de palabra para convencer al paciente y explicarle bien lo que tiene, ¿no? Muy bien, entonces, el abordaje inicial, el inicio, podríamos decir el orden de siempre, una buena historia clínica, hemograma, el frotis o el extendido de sangre periférica que ya vieron, pero acá lo importante es resaltarlo con rojo, pregunta de examen quizá, citometría de flujo que puede ser de sangre periférica, no necesariamente hay que hacerle un aspirado de médula, ¿ya? Porque como estas células son maduras, todititas se van a la sangre periférica, entonces de ahí nomás puedo sacar el diagnóstico, ¿ya? Entonces, esta tríada de historia clínica, hemograma con el frotis y la citometría de flujo, ya tenemos el diagnóstico completo. Como les dije al comienzo, pues, ¿no? Más de 5.000 linfocitos, clonalidad que se vea por la citometría de flujo. ¿Qué hace la citometría de flujo? Nos detecta el inmunofenotipo de estos linfocitos, que le dije que era como su DNI, así que si todos tienen el mismo DNI, pues son monoclonales y ya con eso está el diagnóstico. Ahora, para ver las consecuencias, digamos, las repercusiones que tiene esta LLC, le pedimos beta 2 microglobulina como un marcador de mal pronóstico, en realidad, perdón, un marcador de pronóstico que puede ser para bien o para mal. Y estudios de imágenes, ¿no? Sobre todo si estamos sospechando, en realidad en general se pide imágenes porque hay algunas adenopatías que no se ven, ¿no? Pueden ser mediastinales, retroperitoneales y es bueno tenerlas en cuenta, si hay o no hay, ¿no? Entonces, estudio de imágenes estaría bien. Y sobre todo si hay síntomas B, si tiene que ir imágenes, ya debe tener una carga tumoral alta quizá, ¿no? Y un dato clave, como les dije, la biopsia de médula ósea no siempre es necesaria. Next, criterios diagnósticos. Entonces, esto es un repetir más de lo que ya les he dicho, ¿no? El fenotipo típico, como acá dicen, CD5, CD19, que es un marcador para todos los linfocitos, CD23 y CD20 suele marcar débil. Ya, aquí no quiero extenderme, no quiero explicarle cómo cambia el inmunofenotipo conforme madura la célula, porque creo que sería volver un poco más engorroso y yo quiero que se vayan con las ideas más importantes, ¿no? Cuando no que me sepan interpretar una citometría, porque igual para eso también está el patólogo especialista, ¿no? Nos va a dar el diagnóstico y va a decir finalmente un informe que diga que tiene una monoclonalidad de linfocitos B maduros. Yo tengo mi hemograma en otra mano que dice que tiene más de 5.000 linfocitos. Tengo mi frotis también que me corrobora todos estos hallazgos. Bueno, sí, hice mi aspirado, si me pareció, o al menos mis imágenes, la presentación clínica, y con eso ya tengo el diagnóstico, ¿no? Entonces, linfocitosis y una citometría positiva para clonalidad es suficiente para el diagnóstico. Si la citometría, lo más importante, resalten lo de rojo y que puede ser de sangre periférica en esta enfermedad. Exámenes auxiliares clave, como les dije, la citometría flujo. Todos los demás que vienen, estas cosas raras que dice Fish, que es para ver alteraciones genéticas, mutaciones, estudios genéticos, todo eso es para ya definir el pronóstico y por ahí el tratamiento también, que hay algunas alteraciones genéticas que le va bien mejor un tratamiento que otro. Pero no es para abrumarlos con esto. Simplemente tienen que saber que una vez que ya se hace el diagnóstico, puedo ir más allá, ser un poco más fino y pedirle estudios genéticos y moleculares que estén asociados a la LLC para yo también decirle con más seguridad qué pronóstico espero que la enfermedad evolucione, que se quede libre de enfermedad por tanto tiempo. Eso me ayuda, estas alteraciones genéticas, ¿no? Puede haber hipogama-globulinemia, sí, porque estos linfocitos que se clonan no son funcionales. Están ahí por gusto. O sea, hay un montón, ¿no? Pero están ahí haciendo bulto nomás. No me están defendiendo de las infecciones, ¿ya? Entonces, tener muchos linfocitos en una leucemia, pues no significa que esté más inmunocompetente, al revés, ¿no? Es un tipo de inmunosupresión también, ¿no? Sobre todo si presenta hipogama-globulinemia, o sea, pocos anticuerpos va a tener ese paciente, ¿no? Beta 2 microglobulina se usa, como les dije, un marcador de pronóstico. Muy bien. Ahora vamos a hablar de
Ah, acá está. El estadiaje. Entonces, una vez que he hecho el diagnóstico, puedo hacer el estadiaje, que básicamente se basa en estos dos sistemas, RAI y Binet. Finalmente lo juntaron y dijeron ya, la clasificación se va a llamar RAI y Binet, porque son los que encontraron, estudiaron todos los pacientes con LLC, bueno, no todos, ¿no? Su grupo de estudio, y dijeron, estos marcadores están asociados a una progresión más agresiva, estos marcadores están asociados a un curso indolente, y así lo definieron, ¿no? Entonces, el estadiaje de Ray y Binet nos dice quién va a necesitar solo vigilancia y quién ya está más comprometido, ¿no? Por ejemplo, Ray cero es que solo tiene linfocitosis, nada más, no tiene otro problema. Y Binet A es que máximo, máximo hay dos áreas ganglionarias comprometidas. Cuando ya aparecen más cosas, como anemia, trombocitopenia, ya estamos hablando de estadios más avanzados de Ray y Binet y que seguro que van a necesitar tratamiento. Entonces la pregunta viene, ¿cuándo tratar la leucemia linfoide crónica? Esto es lo mismo, solo que lo he puesto con colores en una tablita para que lo tengan en cuenta y habla su curso natural de la enfermedad y todo esto, que sería bueno que le den una miradita, ¿no? Para que vean qué parámetros nos vamos guiando. Pero para hacerlo más, más fácil, ¿cuándo lo vamos a empezar? Esto también es para los factores pronósticos, ya no se lo tienen que aprender, creo tampoco. Saber que hay algunas mutaciones genéticas que están asociadas pues con más agresividad. Como acá dice, ¿no? En la columna de la derecha, si no está mutado el IGBH, es un mal pronóstico. Los estadios más avanzados, evidentemente, ¿no? Mientras estadios más avanzados clínicos, estadios clínicos más avanzados, pues la enfermedad se va a considerar más agresiva, ¿no? Si está lleno de ganglios, si está con el vaso grande, si está con anemia, trombocitopenia, ¿no? Que tenga la beta 2 microglobulina 4 veces más del valor normal, también es un factor de mal pronóstico, ¿no? O de pronóstico que va a empeorar el paciente, ¿no? Y estas mutaciones, ¿no? Una delección del brazo largo del 11, una delección del brazo corto del 17, ya son temas para tener en cuenta y que nos va a ayudar a tener un pronóstico con el paciente, ¿no? Muy bien, entonces la gran pregunta, ¿cuándo tratar una LLC entonces, no? Me ha dicho usted, doctor, que algunos no se tratan, solo lo miro, ¿y qué pasa? ¿En qué momento decido tratarlo, no? Entonces, tener en cuenta que los estadios A y B son en general que no requieren tratamiento, ¿no? Entonces, no tratamos por cuántos linfocitos tenemos, sino tratamos si hay síntomas B, citopenias progresivas, me refiero a anemia, trombocitopenia, aumento rápido de linfocitos, ¿no? De manera muy agresiva, ¿no? Tenemos 200.000, luego 400, luego 800, luego 1 millón de leucocitos, ya su sangre va a aparecer pus, entonces ya mejor no, mejor si lo trato, ¿no? Compromiso de los órganos, puede haber una infiltración pues hepática, gástrica, no sé, ya se está transformando, ¿no? Y alguna alteración de las que hemos mencionado, que están en las tablitas, ¿no? Como por ejemplo el TP53 que se mutó, ya son cositas que están en las tablitas para saber si encontramos eso, es un pronóstico de una enfermedad agresiva, ¿no? ¿Y qué cosa es el síndrome de Richter? El síndrome de Richter es cuando esta LLC se transforma en un linfoma agresivo, de alto recambio, muy proliferativo, ¿no? Entonces, no creo que pregunten, pero por si acaso, el síndrome de Richter es cuando una LLC, que debería ser algo manejable, ¿no? Más o menos, en algunos casos indolente, se transforma en una leucemia, no, perdón, en un linfoma no Hodgkin, de células B grande difuso. En resumen, cuando una LLC se transforma en un linfoma agresivo, ¿ya? Muy bien. Tratamiento. Hoy el tratamiento ya son las terapias dirigidas. Antes usaba quimioterapia, pero en el Perú hasta ahora se usa quimioterapia cuando el paciente requiere tratamiento. Pero ya hoy en el primer mundo, pues la primera línea ya son terapias dirigidas en realidad. Inhibidores del BTK, como acá dice, ¿no? Que es el ibrutinib, acalabrutinib. Nombres un poco raros porque son tratamientos de fármacos monoclonales, ¿no? El venetoclax, que sí se usa en nuestro país, pero no tenemos acceso en los hospitales con facilidad. Tenemos que sustentar que lo compren
para un paciente, ¿no? O sea, es un trámite administrativo muy engorroso, ¿no? Y con la posibilidad de cuando ya pasen pues toda la documentación, quizás no lo consiguen a tiempo. Esto va a ir cambiando con el tiempo y estoy seguro pues quizá en unos años ya van a estar en las compras del Estado sin necesidad de hacer tanto trámite, ¿no? Para finalmente el beneficio del paciente, porque la quimioterapia sirve, sí sirve, pero tiene toxicidad, ¿no? La quimioterapia es como tirar una bomba cuando quieres matar al enemigo y está por ahí por la ciudad, no sé, ahora los extorsionadores, ¿no? Quieres atrapar a un extorsionador y se ha metido a un mercado. Entonces tiro una bomba, que es la quimioterapia, y me destruyo. No solamente voy a destruir al, al extorsionador, sino me voy a bajar a la gente pues que no tiene nada que ver ahí, ¿no? Al que está vendiendo frutas, al transeúnte. Entonces ese es el problema de la quimioterapia, que no es dirigida, pero por ahí yo consigo un agente secreto, no sé, que va a identificar al, al extorsionador y lo va a encontrar él mismo y va a ir de la terapia dirigida pues a él, es mejor, ¿no? Va a haber menos toxicidad. También va a tener sus efectos secundarios quizá, pero es menos tóxica que una quimioterapia, ¿no? Que barre con todo, ¿no? Por eso se les cae el pelito, da náuseas, tantas cosas que pasan, ¿no? Con las quimios. Sin embargo, como les digo, sigue siendo muy usado en nuestro país. Entonces, los anticuerpos monoclonales van a ser la base del tratamiento actualmente, pero el viejo esquema, que es el que todavía se usa en nuestro país, que se llama FCR, que viene de las siglas de la quimioterapia que se usa, ¿no? Se suele usar más en pacientes jóvenes, porque sin comorbilidades, porque es fuerte, ¿no? No queremos que un señor mayor, pues ya con la leucemia linfoide está ahí con algunos síntomas y le damos quimio y peor, nos lo llevamos, por decir así, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho tino en qué momento elijo un tratamiento, en qué momento inicio mi tratamiento y qué comorbilidades tiene el paciente para yo iniciar el tratamiento. Mira, este es un ejemplo de cómo podrían estar las adenopatías a la izquierda, muy palpables. El paciente probablemente esté sintomático, quizá tiene esta disfagia. Pueden crecer mucho más, sí, ¿no? El LLC, sí, sí pueden crecer, no es bien raro, pueden crecer muy grandes, ¿no? Más común en los linfomas agresivos, ¿no? Pero una LLC también puede dar esto. Y con el tratamiento, pues la idea es que se normalice clínicamente, luego laboratorialmente y finalmente, pues ya puede hacer un control por citometría y quizá ya no encontrar esa clonalidad. Entonces, recomendaciones del trasplante. Acá solo comentar que ya actualmente el trasplante no es lo indicado para LLC. Solo casos de muy riesgo, como que ya no tenemos otra opción, ¿no? Refractaría al tratamiento en sí. O sea, ya le di todo lo que, mi lista de medicamentos que tengo, ya le di todo y no para la enfermedad. Sigue progresando. Bueno, ahí ya sería una excepción, ¿no? Entonces, el trasplante, en resumen, es la excepción, no es la regla, ¿ya? Darle tratamiento con trasplante, ¿ya? Muy bien, seguimiento y cuidados de soporte. Hay que seguir regularmente a los pacientes, ver si realmente sus... Oye, disculpen, chicos. Ya, ahora sí. Seguimiento de las inmunoglobulinas también, ver que no se infecten. Entonces, si es así, los pacientes van a vivir muchos años y lo más probable es que un porcentaje vivan igual que la población general. Así que hay que saber identificarlo para que a tiempo se sepa qué tiene y qué hacer, ¿no? No que esté complicado ya el paciente, ¿no? Entonces, lo que hagamos en el diagnóstico y soporte, pues va a marcar la diferencia si el paciente va a ir bien o no tanto. Muy bien, conclusiones para terminar esta parte del LC y pasar al MC, que es una cosa parecida con algunas diferencias que les voy a mencionar. Entonces, el LLC es como, hay que hacer una cosa rápida, ¿no? Tenemos que hacer el diagnóstico, observar, tratar cuando corresponde y usar terapias dirigidas en caso lo necesite, ¿no? Dependiendo del pronóstico, ¿no? En qué categoría está. Como les dije ahí, en qué paciente se trata. Eso es lo que hay que tener en cuenta para el diagnóstico, citometría de flujo en sangre periférica es suficiente, ver que tenga más de 5.000 linfocitos y la clínica es variable, como ya les dije, pero ya también les mencioné que cuáles son los síntomas más asociados, ¿no? Y 50% son indolentes, esos son los que no se van a tratar, solo va a ser watch and wait. Así lo dicen las guías de práctica clínica, no estoy queriendo hablar por las puras, así tal cual dicen, ¿no? Recomendaciones dicen watch and wait. O sea, observa y espera y haces controles, ¿no? Tampoco le vas a dar de alta. No le vas a dar de alta, lo vas a vigilar, ¿no? Muy bien, segunda parte, el MC.
Acá, leucemia mieloide crónica, sinónimo de cromosoma Filadelfia, ¿ya? La LMC es parte de las neoplasias ¿no? Acá acuérdense la palabra mieloproliferativas. El más representante, ¿no? Acá si no va a ser un linfocito maduro, no. Acá va a ser una célula de la serie mieloide. Además tiene una mutación, pues, característica, como les digo, que toda la carrera la van a escuchar seguro, porque hizo un gran hito en la medicina, ¿no? Es cuando se descubrió el cromosoma Filadelfia, pues hubo fue un gran hallazgo en la medicina porque de una enfermedad pues que tenía un curso regularón, muchos iban mal, ¿no? Era incurable, ¿no? Era incurable esta enfermedad. Ahora, solo dando un tratamiento dirigido a este cromosoma mutado, podemos controlar totalmente la enfermedad, ¿no? El pronóstico ha cambiado tremendamente solo por haber descubierto eh, el dónde está el problema y el agente Diana. Ya, eso es lo interesante de la leucemia mieloide crónica, así que siempre van a estar escuchando cromosoma Filadelfia o traslocación 922 es sinónimo de leucemia mieloide crónica. ¿Ya? Bien, este es como ven acá, de la célula madre. Para la izquierda está la estirpe mieloide. Entonces, como es crónica, va a estar más abajo, ¿no? La clonación, células maduras. ¿Ya? Normalmente van a ser neutrófilos, monocitos, por ahí. Entonces, este, para definir un poco Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción acá a lo que dice la diapo, que ya les comenté que LMC es sinónimo de cromosoma Filadelfia, y esto también se representa con el gen de fusión BCR-ABL. Entonces, cada vez que vean fusión BCR-ABL o cromosoma Filadelfia o translocación 922, es lo mismo, se refieren a esta mutación y es la que se encuentra en leucemia mieloide crónica. Para que me entiendan, pero ¿qué dicen? ¿Pero qué cosa es el BRE, BCR-ABL? ¿Qué cosa es, no? Bueno, es una tirosinquinasa. ¿Qué cosa es una tirosinquinasa? Bueno, va a ser una proteína que va a quedar encendida todo el tiempo. Es como el acelerador de un carro, ¿ya? Como si fuera un catalizador que va a dar la señal de que la célula tiene que seguir clonándose, tiene que dividirse, ¿no? Pero es como que dejáramos el acelerador del carro pisado. Entonces, lo único que va a detectar la célula es que tiene que dividirse, tiene que dividirse, tiene que dividirse. Y el tratamiento va a ir justamente a eliminar esta tirosinquinasa, que yo les dije que era como el acelerador de un carro, ¿no? El tratamiento va a ir a apagar eso, digamos así, a cortarle el freno, ¿ya? Perdón, a cortarle el acelerador. Entonces ya la célula se va a frenar y va a dejar de clonarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama si el problema está en que hay una tirosinquinasa que está siempre activa? Se va a llamar el tratamiento inhibidor de tirosinquinasa, ¿ya? Muy bien, entonces, bueno, ya les comenté, ¿no? La señal estimula la proliferación de manera descontrolada. Y acá están como ven. ¿Qué pasó? Hay un gen que se cambió de lugar, del 9 hasta el 22. ¡Fum! Eso se llama translocación. Translocación 922, que finalmente va a expresar una proteína, o se va a llamar también gen de fusión, BCR-ABL. El BCR del cromosoma 22, el ABL del cromosoma 9. Esta mutación es la que se ve en estos pacientes y la que se trata como un inhibidor de tirosinquinasa, que a partir de ahora le vamos a llamar ITK. Muy bien. Normalmente, mejor dicho, en la mayoría, igual que la LLC, estos pacientes son asintomáticos, ¿ya? Si tienen síntomas, suelen ser bien constitucionales, o sea, dolor abdominal por la esplenomegalia. Estos sí suelen presentar más esplenomegalia que la LLC. Una plenitud después de haber comido, ¿no? Postprandial, porque como el vaso está tan grande, aplasta el estómago y muchas veces pues no pueden comer. También pueden tener fiebre nocturna, baja de peso, sudoración nocturna, también pueden tener. Pero igual que el LLC, no todos van a estar sintomáticos, muchos se le van a pasar asintomáticos y también van a venir por un examen de rutina alterado también. Casos más raros que la hiperuricemia, ¿no? Ácido úrico que se produzca mucho por tantas células que también se están destruyendo y todo. Este, mm, el ácido úrico es un producto de desecho de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están en los núcleos de las células. Y las células neoplásicas usualmente tienen más contenido nuclear, ¿no? Entonces,
se puede formar mucho más ácido úrico de lo normal en estas neoplasias, ¿no? Más común en las leucemias agudas, ¿no? Estos tienen un tremendo núcleo, por eso es que ellos sí hacen hiperuricemia más fácil, ¿no? Y les puede dar como una especie de gota por eso, ¿no? La gota es cuando los cristales de ácido úrico se depositan en las articulaciones, pues y duele mucho, ¿no? Pero no es lo más común, ¿no? Lo más común es que un porcentaje vaya indolente y el otro porcentaje tenga síntomas asociados a la baja de peso, la esplenomegalia, ¿ya? Muy bien, entonces la clínica, aquí, como les dije, muchos pacientes van a estar asintomáticos y acá lo que hicieron fue dividirlo en tres fases. La crónica, la acelerada, que ya se están habiendo células inmaduras, las que llamamos blastos, y la fase blástica, que es la más agresiva, porque es casi igual que decir leucemia mieloide aguda. O sea, hay muchas células inmaduras. Se supone que crónica es de células maduras, ¿no? Pero la han puesto así porque esta leucemia crónica, si sigue su curso avanzando y no se trata o no se identifica factores de riesgo, puede evolucionar hasta una leucemia mieloide aguda, que ya es la fase blástica, ¿no? Entonces, los síntomas, como les comenté, pueden ser más asociados a la visceromegalia, pero si ya está con muchos blastos, ya está en una fase más acelerada o blástica, ya va a tener también anemia, trombocitopenia, todo lo que le venga a la leucemia aguda, sangrados, todo eso, ¿no? Entonces, el abordaje, acá no sé por qué se ha pasado esta diapo, se ha puesto encima. Creo que era con animación, pero ya se fue. Bueno, el abordaje inicial. Acá el hemograma es la clave en un comienzo, porque va a haber una leucocitosis importante. Pero siempre va a ser la desviación izquierda, o sea, va a ir para todas las formas de granulocitos, ¿no? Todas las formas de maduración mieloide, neutrófilos, bastones, monocitos, quizá un poquito más inmaduro me voy un promielocito, un metamielocito, pero no va a ser blastos, ¿no? Porque si hay blastos ya estamos hablando de leucemia aguda, ¿no? Entonces, normalmente encontramos formas maduras de la estirpe mieloide y juveniles, ¿ya? Pero para diagnosticar, o sea, ya con el hemograma tenemos parte de la sospecha, ¿no? Tenemos la sospecha, mejor dicho, ¿no? Tenemos una gran sospecha por el hemograma, pero tengo que demostrarlo, ¿no? Entonces lo demostramos buscando el gen que estamos sospechando que está alterado, que es el cromosoma Filadelfia, BCR-ABL, ya sea por PCR, ya sea por cualquier método, ¿ya? O cariotipo, que es lo que más demora, pero un cariotipo y te sale la translocación. 922, ahí lo confirmamos, ¿ya? Muy bien, el diagnóstico, necesitamos tres cositas, en verdad, ¿no? El hemograma con un frotis que sea compatible, acá sí solemos pedir biopsia, porque queremos estar seguros que no se trata de una leucemia mieloide aguda, ¿ya? Entonces acá sí nos ayuda la biopsia, porque queremos ver en la médula cuántos blastos hay. Entonces una biopsia que está hipercelular, pero que tiene pues menos de 20% de blastos, porque el diagnóstico de leucemia aguda es más de 20%. Si encontramos más de 20% de blastos, estamos hablando de leucemia aguda, ya no leucemia crónica, ¿ya? Entonces, y el tercer punto, el hemograma, la biopsia o el aspirado y demostrar si hay el gen de fusión BCR-ABL. Ujú. Si no hay, si no hay esta mutación BCR-ABL, no hay LMC. Tengo que buscar otros diferenciales dentro de ese grupo de los mieloproliferativos crónicos, que hay cosas más raras, pero a la cabeza, si tiene esta mutación, leucemia mieloide crónica, ¿no? Entonces ya les comenté el diagnóstico, la morfología, más la genética, ¿ya? Importante. Un hemograma que sea compatible, evidentemente, ¿no? ¿Qué más vamos a ver en sangre periférica? Puede haber presentaciones desde 12.000 leucocitos hasta 1 millón de leucocitos, así puede haber. Pero predominantemente las células que les mencioné. Como acá ven, neutrófilo, este es una bastona, un neutrófilo medio chueco, ¿no? Sí, debería ser como un bastón, pero por ahí seguro en el extendido se ha doblado un poco. No, está madurando. Esto tiene, miren, muchos gránulos gruesos. Eso es un basófilo, ¿no? Esto también parece un basófilo porque justo ven la forma, la coloración, pues no, un poco basófila. Esto ya no son neutrófilos, ni tampoco parecen bastones, parecen una forma un poquito más inmadura. Y hasta diría que es un blasto, ¿ya? Y está más grande. Recuerden que les dije que el blasto era mucho más grande que el glóbulo rojo, miren, miren el tamañote. ¿Mm? Así que ahí lo tienen. Exámenes auxiliares importantes, el PCR es
Este gen de fusión vamos a encontrarlo en 100% al comienzo, pero una vez que empezamos nuestro tratamiento con el ITK, este gen anormal va a ir bajando, bajando, bajando en cantidad hasta llevarlo a 0%. Luego lo llevo a 0,001% y luego lo sigo bajando, y así de fino va a ser el seguimiento del paciente. Tratar de no detectar nada de este gen alterado. Y le voy a seguir dando el ITK, que es una pasillita diaria todos los días, no es más. Al comienzo puede ser un poco difícil por todos los síntomas, la clínica, pero cuando el paciente ya tiene adherencia al tratamiento y le está yendo bien, y es como tomar un medicamento para la presión, para la diabetes, ¿no? Controlado, o sea, va a ser un paciente continuador nomás, no va a ser muy complicado de verlo y seguirlo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta todas estas cosas. Entonces, el DHL, el ácido úrico siempre se elevan por esa alta rotación celular que hay. Siempre que hay mucha rotación celular se destruyen células, no hay destrucción en la membrana, todo esto, se produce elevación del DHL. Por eso las anemias hemolíticas también elevan al DHL, los cánceres elevan DHL, entre otras cosas. Y el ácido úrico, como les comenté, es porque hay muchos desechos de contenido nuclear también, ¿no? Y bueno, vamos a las fases de la LMC. La fase crónica, acelerada y blástica. Crónica, la mayoría de pacientes, por suerte porque es la más indolente. Ya responde muy bien al tratamiento la mayoría. La acelerada ya hay más blastos, no suficiente para decir que es leucemia mieloide aguda, pero hay más blastos, y entonces ya se vuelve un poquito más difícil de controlar y cuando hay blastos, les dije que molesta la médula, entonces ya va a empezar a haber anemia, trombocitopenia, así que se me puede hacer un poquito más difícil manejarla, manejarlo o manejarla, ¿no? Y la fase blástica es la más agresiva, ¿no? Ya se comporta tal cual como una leucemia aguda. La idea del tratamiento es evitar a toda costa que el paciente progrese a la fase blástica, que es lo peor que me podría pasar, ¿no? Sobre todo si es una enfermedad que también es muy común en los adultos mayores. Una leucemia amiloide aguda en adulto mayor al momento no es curable, ¿ya? No es tratable. En los jóvenes o adultos menos de 65 años, ya dependiendo del país el corte, pero es un promedio, ¿no? 65 años más o menos, se puede dar el tratamiento, como se dice, con todo. A ver, a tratar de curarlo con toda la toxicidad que lleva. Pero en un adulto mayor no. Entonces, si es el MC, bacán, va a tomar una pastillita. Pero si ya se transforma en fase blástica, que es como una aguda, como una leucemia aguda, ahí sí va a estar difícil. Va a requerir un tratamiento muy agresivo que quizá no lo va a poder tolerar y me va a quedar solo decirle que el manejo va a ser paliativo, quizá. Por suerte es un porcentaje pequeño de estos pacientes. Bien, acá está para que tengan la definición de los valores, ¿no? Pueden guiarse para temas, no sé, pues de examen, los valores de la Organización Mundial de la Salud, ¿bien? Muy bien. Ya en la fase blástica sí vamos a ver cosas feas, ¿no? O sea, ya la trombocitopenia va a ser sangrados, ya va a haber blastos. Como ven, miren, estos son los blastos, son feos, miren, casi el tamaño de 4 glóbulos rojos o 5 glóbulos rojos. Y acá en el neutrófilo el bebecito, acá chiquitito. Así es normalmente el neutrófilo, pues no, pero como está al costado de blastos, que como le digo son como monstruos, se ve chiquitito, pero en realidad pues, es un neutrófilo normal, no solo células muy inmaduras. Estos son unos bebesotes, los blastos. Y esos bebesotes les gusta quedarse en la médula ósea, son flojos. Entonces, al quedarse en la médula, me bloquean, no le dejan espacio a mi fábrica de la sangre, que es la médula, a que proliferen pues mis células que están bien, mis glóbulos rojos, mis plaquetitas, ya no dejan espacio y empieza a haber citopenias. Y estos bebesotes salen a sangre periférica ya porque ya está llena la médula y ya se empiezan a salir y se pueden aglomerar y llegar a formar tumores sólidos. Ya eso es ya una presentación muy agresiva, ¿no? Como ven acá hay una tosis del paciente en un ojo porque tiene un cloroma. ¿Qué cosa es un cloroma? Es un tumor de células mieloides, ¿no? De leucemia. Y empieza a protruir el ojo, ¿no? Acá se ve más o menos, ¿no? Y acá, bueno, acá también es un cloroma que se ha formado en las encías. Como ven acá, bueno, acá no se ve, pero acá sí. Ven todo esto negro, horrible, negro, sangrante. Todo eso es un tumor. Pero como voy a tratarlo con quimioterapia, entonces seguro que sin necesidad de dar radioterapia, probablemente incluso esto empiece a desaparecer. Empiezan a desaparecer mis blastos con la quimio, también me llevo células buenas y los tumores también deberían bajar. Muy bien,
Si no bajan, ya pues tendré que ser algo más dirigido, ya sea cirugía, que es muy raro, o una radioterapia que es más dirigida a donde está la confluencia de esta neoplasia, ¿no? A donde se ha formado un tumor sólido, que como le digo es muy raro. Miren, en el pasado, este, los pacientes en fase crónica vivían 5 o 6 años como mediana, ya de vida sin tratamiento, antes que existieran los ITCAS, desde la época pre-ITCAS. En la fase acelerada vivían menos de un año y en la crisis blástica vivían así, de 3 a 6 meses promedio. O sea, los pacientes se morían por LMC. Ahora es bien raro que un paciente se nos muera por LMC, a menos que no esté diagnosticado a tiempo, ¿no? Ha cambiado. Ahora la supervivencia global de 3 a 5 años, no quiere decir que van a vivir 3 a 5 años, sino que está demostrado que entre 3 a 5 años hasta el 86%, este es antes, perdón, ya esos eran sin tratamiento, ya no les quiero confundir, chicos. Esto es sin tratamiento, o sea, sin tratamiento va mal. Antes de que haya los ITCAs, que son el tratamiento Diana, dábamos quimioterapia. La citarabina es una quimioterapia y el interferón alfa es un tipo también de agente antineoplásico y la sobrevida iba entre 68 y 86. Ya, no estaba tan mal, pero era bien tóxico, ¿no? Los abuelitos ya no podían tolerar esto. Se ponían muy mal, tenían que hospitalizarse, se infectaban y morían muchas veces por el tratamiento más que por la enfermedad, ¿no? Por las infecciones. Entonces era una enfermedad que se consideraba de pronóstico terminal, ¿no? Y como les digo acá, la fase blástica, pues no vivían pues, más de un año, ¿no? Y ahora la era post y te causa, o actualmente que sí tenemos en el país, por suerte como es una pastilla nomás y sí lo compran, sí lo tiene Minsa, lo tiene Salud, así que la esperanza de vida, miren, es casi igual que la población general, ¿ya? Eso es algo bastante bonito, ¿no? Ver como una enfermedad que era de mal pronóstico, quizá que el abuelito supo que un amigo tuvo esta enfermedad y se murió, ahora si a alguien le da, sabes que lo más probable es que vaya bien, que no pase nada, ¿no? Muy bien, tratamiento inicial. Como les digo, estalló la revolución con los ITCAs, cambiaron la historia natural de la enfermedad por completo. El Imatinib fue el primerito que salió, un gran hallazgo. Y luego salieron de segunda generación, aparentemente con menos efectos adversos, pero presentan otros efectos adversos, son un poco más potentes, así que hay que ver a cuál le calza mejor al paciente, ¿no? El dasatinib, todos los que terminan en tinib. Ya, imatinib, primera generación, dasatinib, nilotinib, segunda generación son un poco más potentes, y el ponatinib, que es el más potente de todos, lo usamos solamente si hay una mutación, o ya me es refractario a todos los demás. Pero siguen siendo medicamentos, pues, o sea, sigue siendo una monofarmacia, no tengo que darle gran quimioterapia ni nada, ¿no? Sigue siendo solo un medicamento. Muy bien, objetivos. Bueno, esas son las respuestas. Lo primero que tengo que lograr el paciente ya empieza a tomar su imatinib y lo primero que hago es que se normalice su hemograma, ¿no? Ya sus 200.000 leucos, sus 400.000 leucos, ya tiene 8.000, ¿no? Bacán. Las plaquetas, si estaban bajas, normalizaron. O si estaban altas, porque como es leucemia mieloide y las plaquetas también son de la estirpe mieloide, también puede haber plaquetas altas, puede haber 2 millones, ¿no? Ya se normalizaron. El vaso ya no se palpa, ya come bien. Entonces el paciente ya se siente sano, pero yo quiero ir más allá. Entonces voy a buscar su cariotipo, ¿ya? Entonces veo que ya, si respondió bien, ya no encuentro ni una metafase esa traslocación 922. Pero quiero ir más allá todavía. Entonces voy a hacerle estudios moleculares, que es el PCR, para encontrar este gen de fusión, este BCR-ABL, esta proteína anómala, ¿no? A ver si la encuentro. Menos de 10% se considera una respuesta temprana, pero todavía puedo ir más allá, así que menos del 0,1% es una respuesta mayor, y estoy yendo muy bien, ¿no? Y cuando es completa, cuando ya está indetectable. Cuando pedimos este examen, incluso salen logaritmos negativos, porque ya tienen tantos ceros que no se puede, no es fácil hablar, ¿no? Con el paciente tiene 0,00001% de enfermedad, no te va a entender, ¿no? Mejor hablamos de logaritmos y ahí se estratifica el tipo de respuesta más profunda, que ya es más para el especialista, quien le guste tratar esta enfermedad, que en verdad que los hematólogos creo que es una de las enfermedades que cuando nos toca decimos bien, porque no es tan complicado tratarla si se conoce. Y bueno, el paciente pues va a quedar eternamente agradecido, ¿no? De tener un cáncer, de venir muchas veces muy sintomático, algunos quizá no tanto, pero ya asustados porque le dijeron que tienen una leucemia, a decirles que ya pues está controlada, es bonito, ¿no? Gratificante como tratante, como médico, y bien para el paciente, ¿no? Sentir que se está haciendo
que ya no va a decir, no van a decir, solo me dieron paracetamol, ¿no? Van a decir, no, me dieron imatinib, y con eso ya hice remisión completa de mi leucemia, ya está más bonito, ¿no? Muy bien, trasplante. Hay algunas indicaciones para el trasplante. No les quiero meter mucho este tema, ¿no? Acá sí puede ir, en el LLC no era de elección definitivamente, y acá va básicamente cuando no me funciona todo lo anterior, ¿no? Exponer al trasplante a un paciente es exponer a que se muera. Es un tratamiento agresivo, es bien delicado. Entonces, si tengo una pastillita versus trasplante, le doy la pastillita, ¿no? Así que estas son las indicaciones para trasplante, que básicamente, como les digo en resumen, es cuando no me responde a todos los tratamientos anteriores y la enfermedad persiste, ¿no? Entonces, valorando riesgo-beneficio, o sea, se me va a morir si sigue así. Bueno, ya, vamos a exponerlo a hacer un trasplante y si funciona, en buena hora. Si no, ya, bueno, intentamos hasta el último, ¿no? Muy bien, objetivos entonces. Tres cosas queremos. Una respuesta hematológica, como les dije, en el laboratorio. Clínica también, obviamente, ¿no? Que el paciente se sienta bien. Una respuesta genética y una respuesta molecular. Esas son las respuestas que buscamos de la menos profunda a la más profunda, ¿no? Conclusiones. La leucemia amiloide crónica es una enfermedad manejable gracias a los ITCs, pero el seguimiento molecular, ser disciplinado, educar bien a tu paciente, este, hacerle entender que es importante la adherencia, porque tú sabes, si ya tienen familiares que a veces no dicen, no me siento bien, ¿para qué voy a tomar mi pastilla, ¿no? Con la presión, con la diabetes, así también pasa acá. El paciente dice, ya me siento bien, dejo de tomar mi ITK, mi Matinib, por ejemplo. Sí, que a veces me cae un poco pesado, no sé, no quieren tomar. O se desaparecen y vienen después de 2 años así con la esposa así que lo jala en la oreja, ¿no? Doctor, no ha querido venir 2 años. Uy, ¿y tu tratamiento lo has tomado? No, doctor, es que ya me sentía bien. A ver, un hemograma, ya 300.000 leucocitos otra vez. Uy, vamos a ver cuántos blastos hay, porque si hay muchos blastos, quizá ya no voy a darte una pasita, ¿no? Sino quimioterapia, así que hay que seguir el tratamiento y hay que lograr esa adherencia con una buena comunicación médico-paciente, ¿no? Esto es una comparativa nomás para que lo tengan. Acá, como dice la LMC, es la media entre 40 y 60. No quiere decir que no les dé a más adultos, ni que no le, mejor a mayores ni a menores, ¿no? Es un promedio, ¿no? De paciente, esa enfermedad se puede dar en mucho más, pacientes mucho más mayores y también en algunos pacientes jóvenes, ¿ya? Entonces, la LLC sí es más típico de adultos mayores. Así que acá lo tienen. Eso sería todo de mi parte. Yo no sé si tienen alguna duda, quieren agregar algo, quieren preguntarme algo, o algo que les haya gustado, algo que no hayan entendido. Si no, al menos díganme qué escucharon. Esa cosa no está- descartar. Ya está. Vamos a ver acá. Voy a prender mi cámara. Ah, claro, doctor. Muy bien, Alessandra, gracias. Bueno, eso es una leucemia crónica, ¿no? Nuestras dos. Ay, creo que Yendi iba a hablar algo. No, ya no. Ya unas manitos. Bueno, chicos, si no quieren agregar nada y no tienen ninguna duda, eso sería todo de mi parte. Espero que les sirva. Así que les vaya muy bien pues, en sus exámenes y que saquen algunas cosas importantes de hematología en esta rotación que a veces es un poco corta para muchos temas, pero basta que agarren unos puntos claves así para que les va a hacer la diferencia en sus serums, así, ¿no? Ya no se van a asustar cuando vean una leucocitosis, ya van a saber qué hacer o a dónde mandarlo, ¿no? Que no se les pase por alto, ¿ya? Muy bien, chicos. Cuídense mucho. Un gusto compartir otra vez con ustedes. Chao. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctora. Hasta luego.